¿Qué tal? Espero que estén todo bien y con ánimo de seguir estudiando. Hoy estaremos analizando nuevamente sobre el sustantivo. Continuar con sustantivo nombre. Como ya le había mencionado en clase anterior, que el estudio sobre los sustantivos o nombres son complejas. Entonces tuvimos la osadía de dividirlos en varias partes. Hoy estaremos analizando las diferentes funciones del sustantivo. Como ya habíamos mencionado en la primera parte en donde iniciamos nuestra clase, ¿verdad? Que estaremos hablando de las funciones del sustantivo. El sustantivo sirve de núcleo del grupo nominal y como tal puede desempeñar las siguientes funciones dentro de la oración que estaremos desarrollando durante esta clase.
funciones del sustantivo nombre. El sustantivo puede funcionar puede tomar la función de ser núcleo del sujeto. También puede ser núcleo del vocativo, núcleo del predicado nominal o atributivo, también núcleo del complemento preposicional, núcleo del complemento apositivo y núcleo del complemento directo o indirecto en todo caso. Son las funciones que puede tomar los sustantivos nombre de acuerdo al uso dentro de la cadena hablada. Y en esto estaremos ampliando hablaremos del núcleo del sujeto. ¿A qué llamamos núcleo del sujeto? Núcleo del sujeto es la función principal y característica del sustantivo. El sujeto es nombre o grupo nominal que indica la persona, animal o cosa que realiza la acción o la sufre o con el que se expresa el proceso o estado. Y como ejemplo podemos mirar esto. El juez de la causa revocó la medida. Aquí tenemos el sujeto que viene a ser el juez de la causa. Y como predicado, revocó la medida. Y dentro del sujeto encontramos la palabra sujeto. Sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, dice. Entonces aquí tenemos, juez es el núcleo o la palabra central más importante. Entonces, el sustantivo juez funciona como núcleo del sujeto. El otro ejemplo podemos mirar, ese caballo fue comprado por un amigo. Y aquí tenemos marcada dentro de paréntesis el sujeto en sí, que viene a ser ese caballo. Y el núcleo dentro del sujeto viene a ser la palabra caballo, porque es la palabra más importante. Fue comprado por un amigo, viene a ser el predicado o lo que se dice del sujeto. En ambos casos, el sustantivo está funcionando como núcleo del sujeto.
porque es la palabra más importante dentro del sujeto, cosa que ya estábamos explicando desde un comienzo. Ahora explicaremos núcleo del vocativo, sustantivo como núcleo del vocativo. Primeramente sería importante a que expliquemos qué es vocativo. El vocativo es un sustantivo o sintagma nominal que va aislado del resto de la oración por pausas. Con el vocativo llamamos, invocamos, elogiamos a alguien a quien va dirigido el contenido de la oración, en la que él se inserta. No pertenece ni al sujeto ni al predicado. Puede estar ubicado en cualquier parte de la oración. Y como ejemplo podemos analizar esta oración. Te ruego, joven estudioso, que investigues el problema. Aquí analizamos. Te ruego, joven estudiosos, viene a ser el sujeto, joven estudioso el sujeto. Y tenemos una oración y en el futuro estaremos analizando también esto, pero estaría bien a que estemos ya hablando un poquito, ¿verdad? Tenemos oraciones, clasificación de oraciones, pero hoy como que nuestro tema no es clasificación de oraciones, pero amerita la oración para que sepamos de que estamos con una oración subordinada, o sea que existe una oración principal por el cual depende otra oración que es la subordinada. Subordinar significa dependencia, pero aquí analizaremos el núcleo del vocativo. Joven es el núcleo del vocativo. Estudioso viene a ser un adjetivo. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. Joven estudioso, te ruego investigues el problema. ¿Qué se hizo? Solamente se mudó de lugar el núcleo. Justamente lo que decíamos al principio, las explicaciones, que puede estar en el medio, al final, o en donde sea el núcleo del vocativo. Nombrar o llamarle a alguien, dice, invocar. A eso se le dice vocativo. Y en el siguiente demuestra nuevamente, te ruego que investigues el problema, joven estudioso. Aquí podemos darnos cuenta de que puede estar al principio, en el medio, al final, el núcleo del vocativo. A eso se refería. Otra de las funciones del sustantivo, núcleo del vocativo. El vocativo es un sustantivo o sintagma nominal que va aislado del resto de la oración por pausa. Con el vocativo llamamos, invocamos, elogiamos
a alguien a quien va dirigido el contenido de la oración en la que él se inserta. No pertenece ni al sujeto ni al predicado. Puede estar ubicado en cualquier parte de la oración. Y como ejemplo tenemos aquí: te ruego, joven estudioso, que investigues el problema. Y aquí tenemos como núcleo la palabra joven. Y aquí nos encontramos con una oración. Si analizamos bien, nos encontramos con una oración subordinada, cosa que estaremos analizando en el futuro. Hoy estamos más bien con el sustantivo y sus funciones. Y aquí nos damos cuenta, con esta oración, nos damos cuenta de que el núcleo del vocativo palabra joven está en el medio de la oración. Y en el siguiente, ya la palabra joven se notarán ustedes, ¿verdad? De que está al principio: joven estudioso, te ruego investigues el problema. Y como núcleo siempre, el núcleo del vocativo siempre es joven. Porque la palabra dice, sobre el vocativo dice, llamamos, invocamos a alguien, joven, estudiosos, ¿verdad? Y en la tercera oración, que viene a ser la misma oración, pero en donde la participación de la palabra del núcleo vocativo aparece al final: te ruego que investigues el problema, joven estudioso. Se dan cuenta de la función que cumple y de la forma como van apareciendo en cada oración. En cada caso aparece, en el primero aparece en el medio, en la segunda explicación aparece al principio, y en el último aparece al final. Es justamente lo que decía al principio, de que puede estar ubicado en cualquier parte de la oración. Eso es la explicación del núcleo del vocativo. Siguiente función: núcleo del predicado nominal o atributo. El núcleo del predicado nominal o atributo puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre o cualquier palabra sustantivada. Y como ejemplo tenemos aquí: el doctor Sabin es un gran benefactor de la humanidad. Aquí debemos de analizar: núcleo del predicado nominal o atributo, dice. Ya aquí debemos de saber analizar y entender un poquito lo que es el sujeto y lo que es el predicado. El sujeto viene a ser el doctor Sabin, y el predicado viene a ser es un gran benefactor de la humanidad. Entonces, el núcleo del predicado nominal es un adjetivo. Y aquí debemos de entrar a reconocer un poquito sobre predicados nominales. Y le haré recordar cosas que ya dieron en el tercer ciclo de la escuela: ser, estar y parecer. Esto verbo, la gran mayoría de las veces, aparece como simplemente nexo. Se puede escribir o no escribir. No cambia, no altera el significado cuando se escribe o cuando no se escribe. Suponte, vamos a suponer aquí, vamos a quitar la palabra es, el verbo es, y utilizaremos solamente como: el doctor Sabin, un gran benefactor de la humanidad. Se entendió perfectamente. Entonces nos encontramos con un predicado nominal. Y benefactor es la palabra
es el atributo, el adjetivo que le califica a la palabra doctor Sabin. En el siguiente tenemos otro ejemplo. Mi jefe es un antiguo abogado. El núcleo es un sustantivo en este caso. Y seguimos teniendo, el verbo es simplemente nexo. Mi jefe, un antiguo abogado, se entiende perfectamente quitándole la palabra es. Y le hablaré de otra cosa en donde también puede ser que el predicado nominal no solamente sea la palabra es, ya lo habíamos mencionado, que viene de ser, estar y parecer. Y estaremos analizando próximamente, en la próxima clase, estaremos ahondando más sobre este tema. Otra clasificación, núcleo del complemento preposicional. El núcleo del complemento preposicional es cuando tiene referencia a un adjetivo o a un sustantivo al cual modifica y siempre va acompañado de una preposición. Ejemplo, aquí es necesario que nosotros manejemos cuáles son las preposiciones. Para, por, sin, sobre, con, contra, bajo, a, hasta, desde. Hagan memoria de eso, pues eso son cosas que ya dieron en el séptimo, octavo, noveno grado. Aquí tenemos como ejemplo, estoy celoso de tu éxito. El núcleo éxito hace referencia a la palabra celoso. Y la palabra celoso viene a ser un adjetivo, es un adjetivo. Y va precedido por una preposición que viene a ser de. Se me rompieron unos vasos de cristal. El núcleo cristal hace referencia a vasos y que va precedido por una preposición que viene a ser de. Núcleo del complemento apositivo. Es la secuencia en la que un sustantivo o un sintagma nominal complementa directamente a otro elemento de esta misma clase, con autonomía tonal, sin nexo expreso para explicar o especificar algo relativo a él. Por extensión, se consideran aposiciones los casos en que un sustantivo lleva como complemento otro sustantivo, introducido por la preposición de, y entre ambos existe una relación de identidad. Ejemplo, la ciudad de Asunción. Aquí
Aposición se le llama aposición cuando una palabra va seguida de otra palabra que se refiere a la misma cosa o a la misma persona. Ciudad, cuando yo digo ciudad, no es relevante porque la ciudad puede ser cualquiera de las ciudades de Paraguay o de otro país. Pero si yo digo Asunción, sé de que estamos hablando de una ciudad. Entonces la palabra Asunción es núcleo del complemento apositivo. Ahora tenemos otro ejemplo, el mes de diciembre. Si yo digo mes, ese mes no es tan importante, o sea que no es la palabra central, no es el núcleo, porque puede ser cualquier mes del año. Pero cuando yo digo de diciembre, aquí sí, ya podemos darnos cuenta de que la palabra central, el núcleo del complemento apositivo es diciembre. Sustantivo como función como núcleo del complemento apositivo. Es la secuencia en la que un sustantivo o un sintagma nominal complementa directamente a otro elemento de esta misma clase, con autonomía tonal, sin nexo, expreso para explicar o especificar algo relativo a él. Por extensión, se consideran aposiciones los casos en que un sustantivo lleva como complemento otro sustantivo introducido por la preposición de, y entre ambos existe una relación de identidad. Ejemplo, la ciudad de Asunción, el mes de diciembre. Núcleo del complemento apositivo, ¿verdad? Bien sabemos qué significa aposición. Se recordarán, le haré nuevamente una memoria, ¿verdad? Sustantivo más sustantivo nos decían en la escuela y en los colegios. Cuando yo digo ciudad de Asunción, si yo digo ciudad, me refiero a Asunción. Si yo digo Asunción, me refiero a ciudad. Son dos sustantivos que se refieren a una misma cosa o a una misma persona en este caso de repente. Es importante que nosotros entendamos a qué se le llama aposición, ¿verdad? Y cuál es el núcleo, la palabra más importante, porque dentro de la oración la ciudad de Asunción, ¿cuál es la palabra más importante? Porque si yo digo ciudad, yo solamente digo ciudad, entonces no voy a saber exactamente de qué ciudad estamos hablando. Pero si yo digo Asunción, ya sí, por eso es núcleo la palabra más importante. Y cuando yo digo mes, de repente no puedo saber a cuál de los meses, de los 12 meses del año estamos hablando. Entonces, por eso es diciembre, es el núcleo del complemento apositivo. Ok, excelente, estamos siguiendo, aprendiendo más cada día. Existen dos tipos de aposiciones. Seguimos con las aposiciones. Aposición explicativa, que simplemente añade una aclaración de la cual podría prescindir y va siempre entre comas. Ejemplo, Villarrica, capital del Guairá. Es cuna de grandes artistas. Aquí vamos analizando justamente lo que debemos de analizar es cuando es explicativa. Explica. Villarrica, capital del Guairá, es cuna de grandes artistas. Entonces, la aposición se forma con núcleo del
complemento apositivo es capital del Guairá. Aquí tenemos otro ejemplo. Don Alberto, mi cuñado, consiguió una beca. Cuando hablamos de don Alberto, estamos hablando de mi cuñado. Y cuando digo mi cuñado, estamos hablando de don Alberto. Por eso a eso se le llama aposición. Pero es explicativo. ¿Está bien? Aposición especificativas, que selecciona y precisa el significado del sustantivo o del núcleo del sintagma nominal y se escribe sin coma. Ejemplo: el doctor Silva es un gran médico. El profesor Villalba era muy exigente. Aquí, el doctor, cuando yo digo doctor, me estoy refiriendo a Silva. Y cuando yo digo Silva, me estoy refiriendo al doctor. Y va sin coma. Y en el caso del segundo, la segunda oración, el profesor Villalba. Cuando digo profesor, me refiero a Villalba. Y cuando digo Villalba, me refiero al profesor. A eso se refiere cuando se habla de aposición. Y es especificativa porque si yo digo profesor y no digo su apellido o su nombre, entonces no estoy especificando. A eso se refiere. Por último tenemos núcleo del complemento directo. El complemento directo solo se construye con verbos transitivos. El sustantivo puede desempeñar la función de núcleo del complemento directo sin una preposición cuando no designa seres animados. Aquí sería importante que nosotros sepamos sobre el complemento directo, cosa que estaremos analizando en otra clase, ¿verdad? Pero sería bueno explicar, dar una somera explicación también sobre el complemento directo para que una oración sea directa, ¿verdad? El sujeto, la acción del sujeto recae sobre la acción del sujeto recae sobre la misma y es directa porque es incompleta y se utiliza, se hace la pregunta ¿qué cosa? Y debe de contestar. Y la palabra que contesta viene a ser la oración, el complemento directo. Ejemplo tenemos, escucha esa música, escucha esa música. ¿Qué cosa escucha? Esa música. Entonces, ¿y cuál sería el núcleo del complemento directo? El sustantivo música, porque la palabra esa viene a ser un adjetivo demostrativo simplemente. Y música es el núcleo. No encuentro mi celular. Entonces, aquí el núcleo viene a ser la palabra celular. ¿Qué cosa no encontraste? ¿Qué cosa no encontró? Mi celular. No encuentro. ¿Qué cosa? Mi celular. Y el núcleo es la palabra más importante, la palabra celular. Otra oración, otro ejemplo. Honra la memoria de tus padres. ¿Qué cosa debe de honrar? Honra, ¿qué cosa? La memoria. Sujeto. Pero o sea, el complemento directo. ¿Y el núcleo cuál sería? Memoria. Porque la es simplemente un determinante, un nexo. Pero que ayuda también a mejorar y a reconocer mejor. Y hasta inclusive ayuda para también para reconocer a qué género pertenece, que es femenino, ¿verdad? Bueno,
hoy hasta aquí hemos llegado sobre las funciones del complemento. Entonces estaré aguardando como siempre, y cualquier consulta que tengan pueden hacerlo en mi privado. Ya tienen todo mi número, entonces cualquier duda o explicaciones que necesiten ahondar, entonces estoy a sus órdenes. Bendiciones y hasta la próxima clase.